Carla, Leonardo está teniendo problemas con la cámara, pero en horario comencé a hablar porque vamos a tratar de que cambie de browser para poder conectarse. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este último panel de la primera jornada de este Next Giga Connect de Latinoamérica. El día de hoy hemos recorrido diferentes aspectos de los mercados de América del Sur y de México, y en los próximos días van a poder acceder a las sesiones grabadas de los distintos paneles del día de hoy. Y les queremos recordar que el día de mañana estará enfocado al mercado de Brasil. Este panel, que es el último de este día, está llamado Venta de fibra mayorista para apoyar al nuevo ecosistema de banda ancha. Y como todos ustedes saben, pues el mundo está en un rápido progreso de despliegue de fibra óptica y América Latina no es la excepción. Los costos de despliegue de fibra son muy competitivos frente a otras opciones e incluso poseen atributos como el tema de menor consumo de energía. Y pues este es un elemento que se ha vuelto crítico ante la subida de costos de este recurso. En ese contexto, la tendencia ha sido desconsolidar las redes, de manera que se separa la operación del servicio del despliegue de la red. Así han surgido varias empresas enfocadas solamente en el despliegue de infraestructura, lo que supone un alivio al flujo de caja y al CAPEX de los operadores y de los prestadores de servicios tradicionales. Y pues para ello hemos reunido a expertos y empresas enfocadas en el segmento mayorista para platicar sobre el nuevo ordenamiento del mercado y las posibilidades de desarrollo. En este momento, con nosotros se encuentra Emilio Flores, General Manager de GTAC,
Grupo de Telecomunicaciones México, y más adelante se unirá a nosotros Leonardo Guzmán Jiménez, Commercial Strategy Director LATAM de Ufinet Colombia. Emilio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este panel. Carla, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, creo que va a ser una conversación divertida e interesante. He estado viendo los otros paneles y bueno, se ha presentado buenas conversaciones. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Hola, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Leonardo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bien, no, muchas gracias pues, a ustedes. Para comenzar esta charla, pues bueno, como sabemos, Grupo de Telecomunicaciones de Alta Capacidad, GTAC, es un mayorista de mayoristas. La empresa en 2010 logró adjudicarse un par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, asumiendo también el compromiso de expandir esta cobertura territorial, con lo que se constituyó en una red de alcance nacional. GTAC está conformada por Megacable, por Telefónica y por Televisa. A su vez, cada una de estas empresas que forman parte de este gran consorcio tiene su propia red troncal. GTAC cuenta con 160 puntos de marcación en donde conectan los principales actores de banda ancha del país. Emilio, después de esta introducción para recordar lo que es GTAC, ¿cuál es el estado de desarrollo del mercado mayorista en México? Y me gustaría saber desde tu punto de vista si la competencia está llegando a todo el país. Adelante. Gracias, Carla. Nuevamente, Leonardo, bienvenido también. Mucho gusto por platicar con ustedes. Gracias. La pregunta es bastante compleja, ¿no? Porque se ha hecho mucho esfuerzo de inversiones por muchos jugadores de la industria en lo que respecta a todo este tema que hoy traemos con la banda ancha, ¿no? Con el tema de despliegues de redes de fibra. Yo creo que tenemos que pensar tanto en el lado de lo que son las fibras a nivel on-haul, que son la que nosotros trabajamos y con las cuales nuestros socios, que son los que participaron en la implementación de esta red, pues trabajan e invierten bastante fuerte, lo han hecho durante los últimos 12 años. Y también en su lado, en lo que es todas las fibras metropolitanas, ¿no? Que es un montón de fibra que se ha instalado en un país, somos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ciudades grandes, con obviamente muchas necesidades de todo esto, ¿no? Y vamos a irlo platicando en esto, ¿no? Pero te doy números. En México se ha calculado que hay aproximadamente 500,000 kilómetros de fibra óptica instalada. Esto es tanto en redes de long haul, como lo que yo administro, como las redes metropolitanas. Hay empresas que tienen redes extensas, tanto en la metropolitana como en la de long haul. Te puedo decir que un Telmex aproximadamente están calculando, y estos son datos del IFETEL, son como 300,000 kilómetros. La CFE tiene como 50,000 kilómetros. Vestel y Televisa andan por ahí de los 70,000 kilómetros. Megacable anda por ahí de los 57,000 kilómetros. Total Play ya dice que también trae otros 50,000 kilómetros. Entonces, todos estos son inventarios que ha levantado el IFETEL. Y creo que es importante pensar que las redes hoy, pues, obviamente, comunican no solamente de una ciudad a otra ciudad, sino que también comunican del core bancario en Querétaro de un cliente importante de nosotros a la ciudad de Guadalajara, a la ciudad de Monterrey, y que tienen que pasar por puntos intermedios. Entonces, nosotros, y bien como lo definiste, pues somos un mayorista en mayoristas que pues realmente tratamos de trabajar en conjunto con los socios que a su vez tienen clientes residenciales y clientes empresariales bastante sofisticados, ¿no? Cuando empieza a haber penetraciones y te cambias ese lado de, oye, ¿cómo está moviendo la penetración de la banda ancha? Pues hay números por todos lados, ¿no? La OECD decía que
o dice que México, esto es un reporte de febrero del 21, no tengo otro, dice que México fue el tercer país con mayor crecimiento anual en penetración de banda ancha. Oye, ¿cuál fue su incremento del 7.4%? Dices, oye, ¿y por qué se dio eso? Bueno, si te fijas, 2019-2020 empezábamos con todos los temas de la pandemia, empezamos a crecer. México creo que tuvo una muy buena oportunidad para probarse con respecto al tema de las redes. Hay una competencia muy importante, hay competidores muy importantes. En las redes nosotros transportamos a varias de las redes más importantes del país, unas como socios de esta red y otros como usuarios de nuestros socios o clientes de nuestros socios. Y la verdad es que esta penetración pues, ha ayudado a crecer, ¿no? Obviamente hablas que hay países como la República Checa que creció el 16%, Turquía más o menos como México en un 9.5%, pero lo importante es, y es lo que me estás preguntando, oye, ¿cómo puede una red como la YITAC, que es de mayoristas, ayudar a crecer esa penetración? Y creo que es donde viene el reto, ¿no? Obviamente, nosotros somos los habilitadores, pero también hay al fin de esa fibra, de esa cable, alguien que tiene que utilizarla, ¿no? Ya sea a través de un televisor, de una computadora, de un medio móvil, ¿no? Y es donde empieza esto y esta maquinaria a moverse. En otro foro que participé comentaba yo que lo que se hablaba en algún momento de nivelar, le decían en inglés, leveling the playfield, ¿no? O sea, de que pudiéramos acercar las fronteras y desaparecerlas, yo creo que se está dando, ¿no? Es verdad, tenemos que acercarnos a comunidades en donde es muy difícil accesarlo. Y ahí entran muchas discusiones y yo creo que en el panel lo vamos a platicar. Pero para mí, o sea, uno de los puntos importantes de esto es el poder acercar esa conectividad a ese mundo virtual y ahora, tú eres muy joven comparada conmigo, empezamos a entrar a todos estos mundos del metaverso y empiezan a hablar de que las velocidades para los que hacen los famosos esports, ¿no? Y empieza a ver en ESPN que empiezan a jugar y hay muchachos, millennials y no millennials, que empiezan a fijarse más en ver un esport que ver un partido de fútbol de 2 horas. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? Creo yo que para esta transición generacional que estamos viviendo, pueda gustarnos o no, el uso de capacidad se está volviendo muy grande. Ya no habla solamente de capacidad, y sé que vamos a hablar más adelante en temas de latencia y vamos a hablar en temas de velocidad. O sea, eso trae un montón de implicaciones, ¿no? Entonces, yendo a lo que estás diciendo, pues el mercado mayorista en México creo que ha ayudado a desarrollar muchas redes y muchos negocios y empresas que antes no existían. MVNOs que antes, o sea, eran toda una teoría. Yo profesionalmente vengo del mundo móvil y me he hecho en el mundo fijo ahora y lo veo en retrospectiva, y la verdad es que cuando estamos en el mundo móvil y estamos arrancando con 2G, y vamos a hablar de eso, yo nunca me imaginé que fuéramos a estar donde estábamos. Yo en los 90s, ya estoy dando mi edad, empecé con medios de pago, y en los medios de pago empezamos con las primeras transacciones de comercio electrónico. Y cuando yo veía los números, no existían Amazon, no existían los Googles, hablábamos de buscadores, o sea, que eran Mosaic. Muchos de los que están escuchando aquí no tienen ni idea, lo estudiaron en la escuela. Y lo importante de esto es lo que se ha desarrollado encima de esto, ¿no? O sea, es impresionante. Y obviamente, como mexicano, como latinoamericano, o hispanoamericano, me gustaría ver mucho más negocios hispanos, mucho más negocios de Latinoamérica metidos en este mundo del metaverso, ¿no? Creo que hay un talento de ingeniería impresionante, y creo que ese talento que lo tenemos aquí en México. Me preguntas por nuestros cines aquí. Acá tengo muchachos de universidades mexicanas, o sea, trabajando en proyectos bien interesantes, cosas que yo no me hubiera imaginado que podemos desarrollar in-house. Y empezamos a meternos en esta dinámica de que pues, el mercado mayorista
se tiene que desarrollar para que podamos tener aplicaciones, podamos tener servicios que hoy a lo mejor nos han inventado, ¿no? Por eso, cuando me hablas de competencia también, la competencia permite que se innove, ¿no? Que se cambien las cosas. El otro día discutíamos de por qué en México, es un tema importante, es por qué en México no hay cable submarino que amarre en más puntas. O sea, tenemos tres puertos de amarre de cable submarino en México. Cancún, en Mazatlán, y me falta uno que es Tijuana. Tres. Y me decía alguien, no, es que la velocidad es muy importante y no podemos llegar a tener lo que necesitamos. Entonces, para mí, y siendo más concreto y terminando este punto que me estás preguntando, creo que hay una oportunidad gigantesca. Creo que el desarrollo de los mercados mayoristas ha permitido que crezcan las redes. Y obviamente, ¿por qué? Porque vas a ir de punto A a punto B, ciudad de Cancún a Tijuana, de México a Querétaro, ¿no? Y ahora sí que en lo más grande, poder ir a Buenos Aires, poder ir a Río de Janeiro, poder ir a Bogotá, poder regresar a Miami, moverme, ¿no? Y eso es lo que es. Movernos ahora sí que literal a la velocidad de la luz, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Y pues bueno, un poco relacionado con lo que hace GTAC, pues Ufinet es una empresa que ofrece un amplio catálogo de soluciones mayoristas en toda la región. Ha desarrollado una estrategia de red de uso compartido en diferentes países, tiene proyectos de red de diferentes volúmenes y pues por lo que vemos en su página web, no siempre están en ciudades principales o centrales como se podría esperar y como sucede con otras compañías. Leonardo, ¿nos podrías un poco platicar, pues, ante esta manera en la que ustedes desarrollan las redes de fibra óptica, cuáles son los factores que toman en cuenta al momento de escoger una ciudad para realizar inversiones y despliegue de red? Bien, gracias, Carla. Primero decirte, Emilio, que cuando hablabas de los 90 y los desarrollos que vivimos allí, al menos parte de de esos 90 los viví yo también y entiendo perfectamente lo que planteas, cómo eso ha evolucionado y cómo queremos que siga evolucionando. Luego muy interesante tu punto, Emilio, respecto a eso. Y aún así, con esos desarrollos que Emilio planteaba, nosotros, digamos, antes que responderte tu pregunta, lo que quiero plantear y enfatizar en el punto que Emilio planteaba es en las oportunidades que hay hoy. Si bien el mundo de la tecnología ha crecido muchísimo, ya Emilio lo explicó, creo que la conectividad y la conectividad real a los hogares de todas nuestras familias latinoamericanas todavía no ha llegado como debe llegar. Hay mucho por hacer en diferentes aspectos. Hemos hablado que los diferentes, digamos, foros, sobre todo la última milla, tienen mucho por desarrollar. Los estadísticos del World Economic Forum, diferentes tipos de estadísticas muestran que casi la mitad de los hogares en Latinoamérica no tienen acceso a Internet. Y a eso le puedes sumar que una gran cantidad, cerca del 80, más del 80% de estos hogares tiene un acceso limitado a Internet o no necesariamente una banda ancha con las posibilidades de llevar diferentes tipos de aplicaciones y servicios como los que Emilio se imaginaba hace un momento. Entonces, lo que quiero primero resaltar es que el mundo de las oportunidades está allí y nosotros como empresa mayorista creemos en esto y creemos en que hay actores en diferentes lugares de Latinoamérica y de cada país para poder cerrar estas brechas que aún existen. Entonces, existe una amplia posibilidad de dónde escoger, Carla, pero por supuesto tenemos que empezar a determinar ciertas prioridades. Y una de nuestras prioridades, ya empezando a responder tu pregunta de manera más concreta, tiene que ver en dónde nuestros partners, nosotros, al ser una empresa mayorista, tenemos una consideración muy importante respecto a dónde nuestros partners creen, en conjunto con nosotros, que hay un potencial de mercado para desarrollar una red mayorista. Como te decía, hay bastante donde escoger afortunadamente hoy en día, pero sí que es importante para nosotros que nuestro partner con quien desarrollamos digamos, el negocio en un comienzo, también crea en esa localidad, probablemente conozca esa localidad, probablemente inclusive migre
sus actuales conexiones en tecnologías legadas o muchas de ellas inalámbricas a esta nueva tecnología del FTTH. Luego, un factor fundamental para nosotros es que nuestro partner y nuestro primer cliente crea en esa localidad. Y bueno, nosotros también hacemos un estudio respecto a las oportunidades que hay allí. Y sobre todo, el mundo mayorista, y Emilio, seguramente podrías estar de acuerdo conmigo, lo que busca es volver más eficientes las redes y la costo eficiencia. Hoy, muchas redes duplicadas que no tienen un sentido, digamos, físico de duplicarse, pues alguien está pagando ese costo. Luego, el mundo mayorista está allí para evitar que esos costos se dupliquen y para evitar tender redes en paralelo, para evitar tener costos en paralelo, tanto en el CAPEX como en el OPEX. Y por lo tanto, lo que buscamos es que haya lugares en donde podamos tender redes y puedan entrar otros operadores posteriormente y hacer uso de esta red. Sin embargo, le damos una preponderancia muy importante a lo que nuestro primer cliente visualiza de ese lugar. Por supuesto, tampoco es un secreto, hoy hay más oportunidades probablemente en ciudades medianas y pequeñas. Las grandes ciudades han logrado ya tener unos niveles de penetración, no sé si todavía suficientes, pero medianamente aceptables. Todavía hay muchas zonas que creemos en ciudades grandes, ciudades principales que se pueden desarrollar, pero aún así le apostamos mucho a esas ciudades que mal llamamos a veces de segundo o tercer nivel, porque son igual de importantes y tienen un número importantísimo de población y en donde definitivamente hay oportunidades de mercado y del desarrollo de las tecnologías de las telecomunicaciones y del mundo digital. Muchas gracias, Leonardo. Y pues hablando de estas ciudades, digamos, intermedias o más pequeñas, en México y en América Latina se cuestiona mucho el tema de por qué solo desplegamos en centros urbanos, por qué las grandes ciudades tienen incluso esta duplicidad, ¿no?, de redes de fibra óptica. Y me gustaría saber, Emilio, pues, ¿a qué se debe esto? ¿Qué retos se enfrentan operadores mayoristas para lograr, pues, el despliegue de las redes en ciudades intermedias o incluso en ciudades más pequeñas? Muchas gracias, Leonardo. Creo también igual lo que andabas comentando y es interesante el modelo de ustedes. He sido usuario y cliente de ustedes también y, o sea, creo que es una red muy importante que se ha desplegado en toda Latinoamérica y la considero de las más relevantes en lo que hacemos aquí en Latinoamérica, por lo que te felicito y les deseo mucha suerte. En el caso de lo que estás tú preguntando, Carla, creo que muy complejo el tema de negocio. Cuando tú haces un caso de negocio y tenemos que evaluar, llegar a una ciudad, tener que construir un drop y justificar la capacidad que se va a utilizar ahí. Hay empresas, y yo comentaba un poquito el cable submarino, ¿no? Me platicaba, de hecho, un mayorista grande con el que platicaba en estos días, me decía, oye, es que yo desplegar un cable submarino, los clientes potenciales me preguntaron, oye, ¿por qué haces un landing station ahí, en una X Ciudad de México? Dice, ¿qué capacidad puedo yo vender ahí? No, pues podríamos vender unos 100, 200 gigas. Oye, pero ¿no daría más sentido irme por tierra y vender teras? Híjole, pues tiene razón. Cuando haces un business case, no te sale, ¿no? Entonces, es cuando empiezas a decir, oye, pues de las ciudades de México, las ciudades en Colombia o en Argentina, en Brasil, o sea, todas las ciudades que conocemos nosotros que hemos estado en algunas de ellas. Y todavía decía Leonardo, las oportunidades en otras ciudades, en espacios todavía disponibles, de grandes ciudades. Pues sí, para la fibra metropolitana hay oportunidad, pero para nosotros en mayoreo, en las fibras de larga distancia, hay drops que no se justifican. O sea, desde el punto de vista de negocio, es ¿qué hago yo ahí parando? ¿No? Obviamente tengo que hacer una repetición, le tengo que poner ahí, y hay veces que no tengo ni opción y me tengo que seguir. Creo yo que ahí es donde entran todo este tema de oportunidades de trabajar con algunas entidades gubernamentales, en las cuales ellos puedan, de alguna manera, ofrecer esos servicios, ya sea para clínicas o para escuelas, ¿no? Para las mismas Fuerzas Armadas que a veces necesitan temas de seguridad. Y ahí es donde empiezan a complicarse las cosas. El tema también te diría que hay una racionalización de los servicios que utilizamos o los recursos, y cuando llegamos a ciertos lugares, municipios, hay
a veces, y estoy hablando de México, aquí no estoy hablando, yo tengo oportunidad de operar en Centroamérica, pero estoy hablando de México. Lugares en donde pues, las autoridades necesitan hacerse de recursos y entonces piden ciertos permisos y piden ciertos costos que pues, no estamos listos para hacerlo, ¿no? Y eso, pues de alguna manera, hace que esos casos de negocios que se plantearon, pues empiecen a ser más pequeños, ¿no? Entonces, si vas a pasar por una comunidad y uno de los municipios necesita esa cobertura, cuando empiezan ellos a sacar ciertas licencias o ciertos permisos que no están ni siquiera legislados a nivel federal, en el caso de México, las cosas se nos complican mucho, ¿no? Esa es una. Dos, y desgraciadamente los temas de seguridad influyen en esto. Y hay ciudades pequeñas, yo no diría las medianas, pero pequeñas, donde a veces nos cuesta trabajo operar por temas de seguridad. No te voy a decir que sean todas, pero sí hay un costo inherente en eso que va haciendo que esos costos pues, vayan erosionando la rentabilidad que podríamos tener. Entonces, por eso es bien importante que en este caso la cooperación con las autoridades o que los mismos gobiernos se suban con uno ayudaría muchísimo. Y este es un discurso que hablamos la mayoría de la industria aquí en México, a través de las diferentes cámaras, en la cual estamos pues, realmente necesitando de ese apoyo para poder hacer despliegues mucho más grandes. Te hablo de instalación de postes, te hablo de reparaciones, te hablo de instalaciones de puntos de demarcación, sitios. Hay un montón de cosas que se podrían hacer, pero que todo se encarece porque tienes que estar soltando dinero en lugares que o sea, tenías planeado pagar una instalación que te va a costar 100 y pues te costó un permiso más caro de lo que habías planeado, ya es un permiso local, no es un permiso federal, y empieza a encarecerse, ¿no? Y es lo que creo yo que impide, por un lado, no voy a decir que sea lo único, y por otro lado es ese business case, ¿no? Tiene que hacerse en conjunto. Y no te estoy hablando por las grandes ciudades. Por eso, pues es muy claro, ¿no? Todo el mundo está desplegando. Y no es el caso de México, no es solamente en México, o sea, lo ves en toda Latinoamérica, lo ves en Centroamérica, donde ir a coberturas rurales, pues son más difíciles. Por eso el caso de estos satélites que ahora están haciendo toda una constelación gigantesca y que van a permitir esos accesos, ¿no? Ya hablaremos de otras cosas en implicaciones con el tema de uso satelital, pero bueno, puede ser una opción, ¿no? Y la idea es llegar ahí. Ahora, los landing stations de retail pues cuestan mucho dinero. Entonces, es donde empieza todo este tema, ¿no? Entonces, por ahí voy yo. Yo creo que hay una oportunidad grande para crecer nuestras redes en comunidades más pequeñas, pero sí tiene que haber una participación mucho más activa de la que hoy hay, del lado de los gobiernos en México, tanto a niveles locales, a niveles gubernamentales o federales, ¿no? Así es, Emilio. Y pues, Leonardo, con la experiencia en Colombia y bueno, a nivel regional, comentabas que si bien hay operadores y quienes están apostando por llegar a ciudades intermedias y no únicamente a los centros urbanos, desde el punto de vista de ustedes, pues, ¿cuáles son estos retos para los despliegues de redes de fibra óptica en Colombia y en la región? Bien, Carla. Bueno, como sabes, siempre retos hay en la industria. Nos gustan los retos, pero sí que es cierto que pudiera haber muchas más condiciones regulatorias que nos permiten desplegar mucho más ágilmente las fibras, que hacen que los costos, no solo de despliegue, sino de operación y mantenimiento, sean mucho más adecuados. Te digo, por ejemplo, todavía los costos de la postería, de los diferentes servicios de infraestructura, tienen todavía muchas optimizaciones por hacerse. Los retos es poder, y Emilio lo planteaba preliminarmente, cómo poder hacer un modelo de negocio adecuado y mínimamente financieramente rentable para quienes lo despliegan, cuando los niveles probablemente de densidad son menores, cuando las distancias son mayores, cuando los costos de operación son mayores. Por lo tanto, pues por eso se han concentrado los despliegues en las grandes urbes.
porque los modelos de negocio son tal vez menos complejos. Ahora, nosotros creemos que la respuesta a estas dificultades, al menos en la parte del acceso, pues tiene que ver con las redes compartidas. Eso ha sucedido en diferentes partes del mundo. En Europa hay varios ejemplos de esto, principalmente países como Suecia, Estados Unidos, que es un país muy poco dado a este tipo de circunstancias. Ya hay tal vez un par de buenos ejemplos de redes compartidas, donde varios operadores comparten allí unas redes. Luego, el reto es tener un modelo de negocio que sea adecuado para quienes invierten en él, que sea sostenible en el tiempo y que permita llevar unos servicios de calidad con una operación, digamos, muy bien mantenida durante el tiempo de operación, sobre todo optimizando los costos y habilitando redes neutras o operaciones neutras que permitan compartir infraestructura y no duplicarla, bien sea en costos de CAPEX o en costos de OPEX. Y pues sobre esto que comentaba Leonardo, Emilio, ¿qué tan abiertos están los operadores y las empresas para la compartición de infraestructura? ¿Y qué tanto es posible que en una misma geografía convivan diferentes operadores de diferentes tamaños? ¿Esto es posible y qué tanto podemos impulsar y motivar a la industria para que pues se animen a utilizar las redes mayoristas? Fíjate que, y lo que dice Leonardo es bastante importante y bastante retador, ¿no? El tema de compartición de infraestructura es algo que, si lo hiciéramos, en mi opinión, como lo plantean ahora sí que muchos teóricos, ahorraríamos muchísimo dinero y lo pondríamos precisamente en lo que me preguntaste anteriormente. Oye, ¿por qué nos pegamos en ciudades medianas o pequeñas? Pues porque no hay razón de tener una, y digo, no, se lo podríamos preguntar a la gente de American Tower, ¿no? O sea, tienes una torre en la cual podríamos estar 6 operadores, 5 operadores, y no hay necesidad de, cuando arrancamos esto, y yo soy pionero en México de los despliegues de las redes móviles, íbamos a un cerro ahí en medio de la nada y decíamos, corran allá porque va a llegar alguien más, y ya nos poníamos, ya éramos 3 operadores, 4 operadores, nuestras torresotas, energía eléctrica, sí es verdad, ganaba a lo mejor el proveedor de energía eléctrica, ganaban los constructores, ganaban los fabricantes de equipo, ¿no? Todos ellos, o sea, hacían mucho dinero. Y cada torre en su momento, un dineral, ¿no? 3, 4 torres. Y dices, oye, y eso te estoy hablando finales de los 90, ya principios del año 2000. El dineral que se invirtió y se tiró para realmente estar ahí, así que como las canciones, ¿no? Cachete con cachete en algo que no tenía por qué haber sido. Y ahora que lo extrapolas a las redes, como las nuestras, creo que lo está diciendo muy bien. O sea, ¿qué necesidad hay de que haya tantas redes en paralelo? No te voy a decir que las redes locales, metropolitanas, ahí es bien difícil comentarlo porque, o sea, es muy difícil los servicios, ¿no? Hay unos que tienen, que van con GPON, hay otros que van con HVC, hay otros que todavía están usando cobre, o sea, todavía esas tecnologías ahí están funcionando, pero los que vamos a largas distancias, vamos en fibra, y 2 pares menos, o 5 pares menos, 8, pero no importa, o sea, dices, oye, podrías hacer esos despliegues, y yo todavía pregunto, ¿no? O sea, hay unos que están desplegando por encima de los 200 pares, 200 hilos, disculpame, y dices, y una manito 2. Esta red, la nuestra, operamos sobre 2 hilos. Es verdad, tenemos algunos segmentos donde tengo hilos de sobra y los uso para migrarme en caso de alguna afectación, algún problema, pero los problemas que enfrentamos son los mismos. Vandalismos, mordeduras de roedores, incendios, o sea, lo mismo mi vecino que va al lado o el otro que va ahí, ¿no? Unos vamos del lado de la carretera aquí y otros van del otro lado de la carretera, o voy encima de algunas torres de alta tensión. Permisos municipales. Lo mismo, ¿no? O sea, van y te dicen, oye, no quiero hablar con de enfrente, pero contigo sí hablo. Oye, espérame, o sea, estamos buscando lo mismo y estamos tratando de beneficiar, obviamente, a los inversionistas, que son los que están arriesgando el dinero para poner eso, a los usuarios que también están pensando que pueden pasar por allí, y a los futuros usuarios que pueden desarrollar cosas impactantes e impresionantes. Entonces,
Yo cuando oigo que me dicen, no, es que, y perdón por el comentario en ese sentido, o sea, me dicen, no, es que los hindúes, es que, o sea, empiezan a hablar por temas de cultura, ¿no? Son más inteligentes. No son más inteligentes. Yo he visto muchachos mexicanos, o sea, ingenieros, dirían en mi pueblo allá en Monterrey, son unas chuchas cuereras, o sea, son unos genios. Lo único que falta es el medio. Y lo pueden hacer desde una ranchería, lo pueden hacer desde una ciudad, o lo pueden hacer desde la playa, como nos ha demostrado el COVID hoy, que podemos trabajar y podemos hacer. Justo esto que estamos haciendo hoy, estamos teniendo un panel que en otra circunstancia Leonardo lo hubiéramos recibido aquí en México, hubiéramos viajado a Bogotá, hubiéramos estado muy contentos, nos hubiéramos pasado muy bien, eso es padre. Pero esto, ¿cuánto tiempo evita? ¿Cuánto dinero? Es a donde voy, ¿no? Entonces sí creo que hay una oportunidad muy grande. Creo que mientras más se hable, mientras más se platique, mientras más participemos las empresas, salen muchas cosas. Yo en nuestra red movemos, obviamente, además de mis socios, a otras redes que han encontrado que hay un valor agregado, como mismo lo hace Ufinet, ¿no? En su caso. Y hay oportunidades y yo en otras vidas utilizaba servicios de Ufinet para desplegar servicios propios de mi empresa porque eran más hábiles. Eso es bueno. Eso yo creo que habilita la competencia. Al final es el modelo de negocio. Al final, ¿qué te ofrezco? ¿Qué servicios te doy? ¿Y cómo te atiendo? ¿No? El medio, desgraciadamente, se puede convertir en un commodity, ¿no? Que es lo que no queremos los operadores, pero puede tender hacia allá. Muchas gracias, Emilio. Y pues, Leonardo, en este mismo tenor de ideas, pues bueno, vamos por la neutralidad de las redes, ¿no? Como lo comentaba Emilio, es lo óptimo. Y pues te hago la misma pregunta. ¿Crees que varios operadores puedan convivir en una misma red a pesar de ser de distintos tamaños? Y podemos caer en la posibilidad de que algún operador pida plazos de exclusividad para garantizar una continuidad en el servicio de la red. Bien, la respuesta corta es, sin duda pueden subsistir varios operadores en una misma red. Técnicamente ya está inventado y yo no soy experto técnico, pero sabes que existe la virtualización eh, del mundo físico, en este caso OLTs y otros componentes físicos de la red que podemos virtualizar y pueden convivir diferentes tipos de operadores. Sí que es cierto que cuando hay una red neutral y entran diferentes actores dentro de esa red, pues sí hay que entender que los actores, la diferenciación no la van a encontrar en la red, que a veces la costumbre los llevó a pensar que eran incumbentes por alguna razón histórica o por alguna circunstancia geográfica. Probablemente ya no se van a centrar esa diferenciación en que tiene la red. Como decía Emilio, se convierte la red más en un commodity, pero sí que van a centrar a tener que centrar su diferenciación en atributos como la oferta, qué valor agregado tienen, qué tipo de servicio dan, qué nicho de mercado están llegando. Entonces hemos visto operadores que pueden convivir con operadores pequeños, en donde muchas veces el operador pequeño, inclusive con ciertas cadencias frente a una oferta mucho más integral de un operador grande, atacando nichos específicos, entendiendo mucho mejor el mercado local, teniendo mucha presencialidad, yendo un poco más a lo que llaman en México el canvaseo, Emilio, eh, y, y haciendo, digamos, una diferenciación tanto en sus canales de distribución o niveles de servicio, en su oferta, en su producto, y no necesariamente en el precio, logran convivir y logran encontrar ese espacio dentro de ese mercado, es decir, dentro de esa red, y en últimas, capturar lo mejor de los mundos. Tener una red eficiente, compartida, donde no hay sobrecostos o costos duplicados, tanto en su tendido como en su operación, y al mismo tiempo, operadores enfocar sus recursos en llegar a nichos de mercado o a clientelas de mercado mucho más específicas, teniendo en cuenta en dónde se quieren situar en su oferta y cómo quieren, digamos, posicionarse en su mercado como tal. Entonces, la respuesta corta, te la reitero, es sin duda alguna pueden convivir y tienen que sí los operadores ser mucho más astutos en entender y en dedicar sus focos y sus esfuerzos a diferenciarse, como deben hacerlo, inclusive así voy a hacer red paralela, sino que la virtud de la red neutral es que te evitas unos costos que de otra manera estarían
al menos superiores. Ahora, los operadores pueden pedir exclusividad, por supuesto que la pueden pedir. En nuestro modelo de negocio, de hecho, trabajamos mucho con un operador o con un cliente, digamos que crea en el negocio, que arriesgue un poco con nosotros. Y cuando digo arriesgue, no me refiero a la red, sino también a un negocio en donde también está dispuesto a invertir, porque va a tener que invertir en publicidad, va a tener que invertir en comercialización y en otros elementos de cliente final que requieren, digamos, recursos. Entonces, sí que es cierto que a este primer operador que está dispuesto a arriesgar, que está dispuesto a poner la carne en el asador, pues podemos hablar de periodos de exclusividad, de tal forma que él también tenga un incentivo para poder desarrollar la región y para poder desarrollar su negocio. Si no, probablemente, pues no necesariamente lo haría. Entonces, los modelos están allí para que los revisemos, para que los hablemos, pero es lógico que alguien que va a arriesgar y que va a entrar de primero pueda pedir algún periodo de exclusividad, al menos por un tiempo limitado. Muy interesante, eso yo no lo sabía. Y pues bueno, también es importante, ¿no? Que los operadores sepan que existe esta posibilidad. Y pues bueno, para ir cerrando este panel que resulta por demás interesante sobre redes mayoristas, pues la tecnología 5G ya llegó. Emilio, tú que has vivido pues del 2G a la fecha esta evolución de las redes móviles, imagino que están preparándose para esta nueva tecnología y me gustaría saber pues cuál es el impacto que esperan sobre las redes mayoristas ahora con la llegada de 5G. Muy rápido y nada más para concluir por el tiempo. Para mí es un tema de latencia. Hoy en México, el promedio de latencia está hablando de 45 milisegundos. Esto es de la gente de Speed Test, ¿no? Y yo estoy muy pendiente del tema de la latencia. Pero si hablas de la tecnología cuando arrancamos en móviles, ¿no? Obviamente estaba antes la tecnología TDMA y todo esto, pero vamos a hablar de 2G. Andabas hablando entre 500 milisegundos y un segundo. La 3G, estás hablando entre los 100 milisegundos a los 300 milisegundos. 4G, la LTE famosa, ya andábamos entre 10 y 100 milisegundos. Ahí es donde estamos ahorita, atorados. Y la 5G estás hablando de abajo de 10 milisegundos a un milisegundo, o sea, rapidísimo. Ya hay hoy gente hablando, obviamente los fabricantes, de la 6G, dicen que van a empezar a hacer pruebas 23, 24, y dicen que es un décimo de un milisegundo, o sea, es un chistar, más rápido que eso. Nada más para ponerlo en la mesa. Las redes van a tener que ser capaces de movilizar esa capacidad de información que hablan que si los coches inteligentes, que si las ciudades inteligentes, tenemos que estar listos para eso. Y cuesta mucho dinero llegar a eso. Estás viendo cambios de la conformación del ecosistema móvil en Latinoamérica, o sea, desaparecen empresas, llegan empresas, unos apuestan, otros no apuestan, o sea, hay mucho dinero que se tiene que invertir en esto. Creo que es muy complejo. Estás hablando en algunos que hablan de medicina robótica, pues sí, pero o sea, la voy a hacer con un satélite, donde te decía que íbamos a hablar de temas de latencia. Pues, no digo que sea imposible, la tecnología nos lo va a permitir, en algún momento va a evolucionar, pero pues siempre hay limitaciones físicas, ¿no? La luz tiende a infinito, como digo yo, ahí es donde estamos en la fibra, y vas a habilitar a la tecnología móvil. 5G es un habilitador igual de tecnología. Tenemos que trabajar en esas velocidades. Digo, las velocidades están evolucionando, pero sí tenemos que concentrarnos en que esas inversiones, como lo decía Leonardo, pues implican que hay usuarios que van a tener que, a lo mejor en algún momento, pues pagar ciertos beneficios por eso, ¿no? Ya veremos cómo se va desarrollando todo esto. Pero creo que yo, como lo veo, yo estoy encantado de estar en esta industria, o sea, el futuro lo veo aquí, se mueven todas las industrias a través de nosotros, y bueno, pronto estaremos hablando de otras cosas. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Y Leonardo, pues, ¿tú cómo ves la llegada de 5G y pues cómo se tienen que preparar las redes mayoristas y cuál es su papel en este ecosistema? Bien, yo creo que, y Emilio lo resumí hace poco, creo que el tema de lograr todo lo que pretende un sistema 5G y 6G requiere de mucha inversión, hay muchos costos asociados para el desarrollo de todo el sistema.
Y en ese orden de ideas, las redes desplegadas y las redes de fibra serán parte importante de ese sistema. No creemos que sean elementos, digamos, excluyentes. Seguramente podrán competir en ciertos aspectos, pero tal vez, y bueno, lo vivimos con el 4G, lo vivimos con el 3G, tal vez inclusive con el 2G. Siempre nos preguntamos en qué momento serán excluyentes y por ahora han sido complementarias. Claro, cada vez hay que ser más cuidadosos. Este tema de las latencias que planteaba Emilio es muy importante. Pero además, a medida que hay menos latencia, a medida que va a haber más tráfico, probablemente la fibra va a ser un elemento complementario de ese ecosistema de manera más importante. De todas maneras, y en esto yo no soy experto en el mundo móvil, a pesar de que he vivido algo en él. El espectro va a ser un tema muy importante, por lo tanto, no todos los espectros siempre van a estar disponibles. Probablemente la fibra puede ser en algunos casos algo complementario a esto. Y bueno, las diferentes frecuencias que para diferentes tipos de situaciones en redes, en poblaciones más densas, menos densas, seguramente a lo que voy es que la fibra seguirá siendo un elemento complementario al desarrollo 5G. Creo que los esfuerzos que hemos hecho diferentes empresas en el mundo de telco y que probablemente pues nos tienen aquí hoy, también rendirán frutos con los desarrollos de 5G. En la medida que este sector y este sector esté más desarrollado y el resto de sectores, como lo decía Emilio, se apoyen mucho en su desarrollo a través de nuestro sector, nuestras redes toman más preponderancia, el 5G va a poder tener mucho más apalancamiento en la tecnología y en la infraestructura existente, y por lo tanto, al menos en un futuro relativamente cercano, veo más un complemento que una competencia del mundo 5G y las redes de fibra óptica. Y rápidamente nada más, pues se habla mucho de que sin redes de fibra, más bien no hay 5G, ¿no? Sin redes fijas no tenemos pues el acceso a estas nuevas tecnologías móviles. ¿Coinciden en esto? En que más que complementario, pues es, digamos, el backbone de toda la tecnología móvil que tenemos. Sin fibra no hay 5G y no hay 6G y no hay evolución. Por lo que te digo, las velocidades tienen que ver con latencias y todas estas tecnologías nuevas y aplicaciones necesitan eso. Y la única manera es un medio físico. El medio móvil no te lo da, el aire desgraciadamente tiene otras cosas. Concuerdo plenamente con Emilio. Creemos en nuestro ecosistema y en ese la fibra tiene un componente fundamental de desarrollo. Y bueno, entre otras cosas, para grandes distancias, para grandes recorridos, pues el aire sí que es más complejo aún de lo que hemos planteado. Por lo tanto, los dos sistemas deben coexistir y como tú bien decías, Carla, probablemente se necesiten más el uno del otro de lo que yo mismo planteaba hace un momento. Pues Emilia, Leonardo, les agradecemos muchísimo haber formado parte de esta primera jornada de este gran evento. Y pues bueno, a todas las personas que nos siguen les agradecemos habernos acompañado el día de hoy y no olviden que mañana seguiremos con paneles enfocados al mercado brasileño. Muchísimas gracias y buena tarde. Muchas gracias, Leonardo, mucho gusto, Carla. Muchas gracias a todos, un gusto también, Emilio. Igualmente, gracias.